Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar lo que fue la economía mundo o el sistema mundo europeo. Fue un sistema económico que se dio entre los siglos XVI y el siglo XVIII, justamente en todo el mundo. Para poder explicar esto, lo primero que hay que explicar sería, bueno, ¿qué significa un sistema? ¿Por qué el sistema mundo? Bueno, la parte del mundo la podemos pensar, ¿no? Porque formaba parte de todo el mundo, que igual ahora lo vamos a explicar. Pero, ¿qué significa que algo es un sistema? Un sistema significa que algo es un todo compuesto de diferentes partes, pero que todas esas partes están unidas, están entrelazadas entre sí. Y que justamente el todo funciona porque todas las partes están conectadas entre sí. Por ejemplo, nosotros en el interior de cada uno de nosotros tenemos distintos tipos de sistemas. No sé, el sistema circulatorio, el sistema digestivo. Uno puede estudiar o pensar, por una parte, bueno, cuál es la función que le toca hacer al estómago en el sistema digestivo, pero el sistema digestivo es un todo, donde confluyen todos los órganos del cuerpo, están unidos entre sí y cada uno cumple su función y todo el sistema funciona justamente por el trabajo de todos. ¿De qué manera funciona el sistema digestivo? Se lo dejo a la profe de biología, pero bueno, para eso ustedes tienen biología. Acá en historia lo que tenemos que estudiar es en este momento el sistema económico del sistema mundo, que va a ser fundamental para comprender por qué este sistema mundo permitió el paso a la revolución industrial en la Inglaterra del siglo XVIII. Entonces, dijimos que un sistema era esto, porque eran diferentes partes que estaban conectadas entre sí. ¿Y cuáles eran esas partes? Bueno, ahí viene el segundo nombre, el mundo. A partir del siglo XVI fue la primera vez en el mundo en donde todos los continentes pasaron a estar conectados entre sí. Europa descubrió América, pero al mismo tiempo ya previamente tenía relaciones comerciales perdón, y con África, pero al descubrir América, no solamente al descubrirlo, sino a tener viajes constantes, Europa empezó a tener viajes constantes no solo con América, sino también con África, y también viajes con Asia y con alguna parte de Oceanía, pero principalmente los que componían este sistema mundo eran estos cuatro continentes: América, Europa, África y Asia. ¿Y por qué era un sistema mundo? Como yo les dije, estas serían las cuatro partes que componían el sistema. Pero este sistema no era un sistema igualitario, sino que era un sistema que tenía una parte del centro y una parte de la periferia. ¿Qué significaría centro y periferia? Bueno, el centro justamente sería lo que está en el medio, pero no es solamente lo que está en el medio, que en este caso sería Europa, sino que es el que maneja, es el que controla las cosas, es el punto a partir del cual se unen todos los otros continentes. Por lo menos así funcionaba la economía mundo. El continente europeo era el que tenía comunicación directa con América, comunicación directa con África y comunicación directa con Asia, sobre todo con la India, con todo el sudeste asiático. Y Europa era el que formaba la parte del centro. Pero el centro no era solamente porque estaba ubicado en el centro, no era solamente porque era el nexo de unión con los otros continentes, sino que también porque era el que se llevaba los mayores beneficios. Todos los beneficios, los mayores beneficios se quedaban en el centro, se los llevaba Europa. El resto de los continentes, los otros tres continentes, eran la periferia. La periferia normalmente se conoce como el perímetro, lo que está apartado, lo que está más alejado. Que fíjense, si Europa está en el centro, los otros continentes están cada vez más alejados. Pero no solamente por una distancia geográfica, sino también porque eran los que no se llevaban los mayores beneficios. ¿Y de qué manera funcionaba este sistema mundo? ¿Y por qué Europa era el centro y los otros continentes éramos la periferia? Porque en los otros continentes se producían las materias primas. Los europeos viajaban a los tres continentes a buscar materias primas. Por ejemplo, pueden ser materias primas de algunos productos, como por ejemplo azúcar en las islas del Caribe en América o en el norte de Sudamérica. Podía ser algunos productos, no sé, como minas, como todo el oro y la plata, que también sacaban de América o de algunas partes de África. Podían ser distintos productos, otros productos alimenticios, para después poder manufacturarlos en las fábricas europeas. O si no, también bienes de lujo, o especias y esas cosas que se acuerdan que buscaba Colón cuando zarpó para querer llegar a la India. Todos esos productos de lujo, sedas, especias que obtenían en Asia,
las traían de nuevo hasta Europa y de esa manera hacían dos cosas los europeos. Por un lado, los productos de lujo ya terminados que compraban en Asia los revendían en Europa y ahí obtenían un montón de beneficios, y las materias primas que traían principalmente de América y de África las convertían en manufacturas y en sus propias con las fábricas europeas, y después las vendían de nuevo al resto del mundo. Este es un sistema que para el siglo XIX se va a transformar y va a ser lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo. Pero bueno, ya eso nos va a tocar verlo mucho más adelante. ¿Y por qué decimos que los mayores beneficios se los terminaba quedando Europa? Porque Europa era los que compraban barato la materia prima. Yo siempre pongo, para que se entienda bien fácil, el ejemplo del pullover, de la lana. Entonces compraban bien barata la materia prima, por ejemplo la lana, la producían en sus fábricas, en sus pequeños talleres, convertían esa lana, la convertían en un pullover con gente trabajando, la gente trabajaba, convertían en un pullover, y ese pullover se lo vendían al país que le habían comprado la lana. Se lo vendían obviamente mucho más caro. Cuando compraban la lana, no sé, la compraban a 10 pesos, lo transformaban en un pullover y lo vendían a 100 pesos. Entonces de repente ganaban 90, menos los gastos, menos el pago de los salarios, menos los impuestos o lo que sea. Pero bueno, en fin, compraban bien barato la materia prima, la transformaban en un bien manufacturado, le incorporaban trabajo y después la vendían al mismo país que le había vendido la materia prima o a los otros países. Entonces, si vos vivías en la periferia, vos habías vendido muy barato la materia prima, vos habías vendido a 10 pesos la lana y de repente te llevaba un pullover y lo tenías que pagar a 100. Lo tenías que pagar mucho más caro si vos querías obtener ese pullover, ese bien manufacturado. Por eso todas las principales ganancias afluían hacia el centro, que era Europa. Ahora, para que se pueda dar esta economía mundo, se tuvieron que dar varias cuestiones al mismo tiempo que son importantes, son fundamentales para entender no solamente por qué se dio esta economía mundo, sino que son importantes para entender por qué esto va a permitir después el desarrollo de la revolución industrial. En un primer momento lo que se tuvo que dar fue la expansión ultramarina europea. Ese sería el primero de los ítems para explicar cuáles fueran estas cuestiones fundamentales, estos elementos que permitieron la economía mundo. Lo primero sería la expansión ultramarina, que Europa con su desarrollo tecnológico, sus avances en la navegación, lo que fue haciendo desde los portugueses y los españoles a fines del siglo XV, 1400, bien digo, siglo XV, Europa se logró conectar con todo el mundo. Europa llegó hasta América, llegó a África, llegó a Asia, llegó a Oceanía, y no solamente fue que llegó y listo, y no volví nunca más, sino que empezó a tener viajes constantes, cada vez más barcos, cada vez mejores barcos, y cada vez más rápido llegaba a todos los puntos del globo. Segunda cuestión importantísima, en Europa se dio un gran desarrollo financiero con respecto a los banqueros. Empezaron a existir grandes bancos, grandes banqueros, que lo que hacían era, te prestaban dinero para que vos con ese dinero puedas comprarte un barco, con ese barco ibas hasta América, hasta Asia, donde sea, y volvías con un montón de mercancías. Entonces vendías todo lo que tenías, le pagabas al banquero el préstamo que le habías pedido y te quedabas con otro poquitito de dinero. Y con ese dinero, ¿qué hacías? De nuevo, volvías a comprar un segundo barco o pedías otro préstamo más grande y obtenías más ganancias. Tenías un préstamo, obtenías más capital, y con ese mayor capital, en vez de mandar un barco, mandabas dos barcos ahora, ya sea a América, Asia, donde sea. Entonces volvías con dos barcos llenos de mercancías y de nuevo vendías esas mercancías por todos lados, le devolvías a los banqueros el capital que te habían prestado más el interés. Esto siempre recuerden, chicos y chicas, que cuando un banco o cualquier prestamista, lo que sea, te presta dinero, vos estás obligado a devolverle no solamente el monto que te prestó, sino también el interés. Si en el medio del camino vos no pudiste utilizar ese dinero para ganar más dinero, al banco, al prestamista, a la persona que te prestó el dinero, no le importa si vos perdiste el dinero. Vos estás obligado a devolverle el monto que te prestó más el interés. Para hacerlo con un ejemplo sencillo, si a mí me prestaron 100 pesos, yo voy a tener que pagarle 100 pesos más un interés. Vamos a suponer que me cobra un interés del 10%. Yo voy a tener que pagarle 110 pesos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del por qué yo tendría que pedir ese préstamo? Bueno, pues yo pediría esos 100 pesos, con esos 100 pesos los invierto en algo, gano 200 pesos y le devuelvo al banco 110. Y me quedó mi ganancia, para mí me quedaron 90. Ahora, si el banco me presta esos 100 pesos, yo esos 100 pesos lo invierto en un negocio que no me va bien,
solamente obtengo 50 pesos de ganancia, me queda con 50 pesos y el banco no es que me va a decir, che, cae tranquilo, bueno, devuelve tus 50, después te fijas, no, me va a decir, flaco, pagame los 110 que me debes. Fíjate cómo resolver, pero bueno. Entonces, por esas cuestiones existen las aseguradoras, existen distintos tipos de seguros, existen distintas cuestiones que, bueno, solucionan esos, intentan solucionar esos inconvenientes. Pero volviendo a lo que nos compete. Entonces, Europa no solamente se había dado la expansión ultramarina, sino que surgieron estos banqueros que empezaron a prestar mucho dinero y los europeos sacaban estos préstamos para obtener mayor cantidad de barcos, realizar más viajes y obtener más ganancias. Entonces, cada vez aumentaban más. Tercer cuestión importantísima, esto que a mí me salió a explicarlo, porque va unido uno con el otro, me salió a explicarlo de la nada, fue lo que estudiamos el año pasado con la mentalidad burguesa. La mentalidad burguesa, recuerden que era, bueno, yo obtengo un dinero y ese dinero que tengo, yo tengo que buscar invertirlo para ganar más dinero. Y ese dinero que yo tengo, no me lo tengo que despilfarrar, gastar todo, sino que lo tengo que invertir ¿para qué? Para ganar más dinero. ¿Para despilfarrarlo? No, para invertirlo y ganar más dinero. Para invertirlo y ganar más dinero. El ejemplo que yo hice con los barcos. Yo tengo dinero, me compro un barco, realizo el viaje, pum, gano más dinero. Me compro 2 barcos. Con 2 barcos hago más viajes. O sea, hago un viaje más grande. ¿Compro más o menos mercancía? No, compro más mercancía porque ahora tengo 2 barcos repletos. Entonces yo vendo un montón más. ¿Gano más o menos ganancia? No, gano más ganancia. Y con esa más ganancia yo me compro un tercer barco. Entonces cuando voy con 3 barcos repletos de mercancías, vendo mucho más y tengo ya dinero para comprarme 5 barcos. Y así cada vez más, cada vez más, cada vez más. Para cada vez obtener mayor cantidad de dinero. Ese fue el tercer factor, la mentalidad burguesa de querer acumular y tener cada vez mayor cantidad de dinero. Cuarto factor y anteúltimo de los factores que vamos a ver sería la creación de las compañías por acciones. ¿Qué era una compañía por acción? ¿Qué es una compañía por acciones? Siguen existiendo hoy en día. El ejemplo más clásico de aquel momento es la gloriosa BOC. Una compañía por acciones, la compañía de las Indias Orientales holandesa, que tenía muchísimo más dinero, muchísimo más capital y muchísimo más ejército que muchísimos países del momento. Una compañía por acciones es más o menos lo siguiente. Para explicarlo rapidito. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo dije de esta persona que cada vez compraba más barcos? Ahora, imagínense si se juntan 2 personas que quieren hacer exactamente lo mismo. Che, mirá, a mí me alcanza para un barco y medio y a mí también me alcanza para un barco y medio. Bueno, y nos juntamos entre los dos y entre los dos compramos 3 barcos. Y las ganancias nos las dividimos entre los dos. Si cada uno lo hiciera por separado, cada uno puede mandar un barco solo. Ahora, si nos juntamos y hacemos una compañía, entre los dos nos alcanza para 3 barcos y obtenemos mucha más ganancia. Entonces eso es una compañía comercial. Nos juntamos para hacer mejores negocios. Y una compañía por acciones funciona de la siguiente manera. Ya nos juntamos, no sé, estas 10 personas, los 10 deditos se juntaron, hacen una super mega compañía. Perfecto. Entonces sacan un bono. Sacan un bono a otra persona y dicen, yo le doy este papelito, es un papelito que vale, no sé. Yo le doy este papelito y me dan a mí, no sé, 100 pesos. Siempre por ejemplo 100 pesos. Y me dan 100 pesos. Yo con esos 100 pesos esta compañía va a realizar los viajes y cuando vuelva con toda la mercancía va a vender mercancía. Y a la persona que tenga este papelito le va a pagar 100 pesos más el 10% de ganancias. O sea, te voy a pagar 110 pesos porque vos me compraste este papelito previamente. Entonces de esa manera la compañía que no tenía dinero vendía estas acciones, obtenía un montón de dinero, compraba barcos, realizaba viaje y después devolvía el dinero que le habían prestado más los intereses. Y con las ganancias que le quedaba, se quedaban para ellos. ¿Para hacer qué cosa? Recuerden la mentalidad burguesa, para comprar más barcos y hacer más viajes y sacar más acciones, para obtener más dinero, para más viajes, para más barcos, para más acciones, para más dinero, y así constantemente. Y lo último, también importantísimo, fue que los europeos lo que fueron haciendo fue creando factorías a lo largo principalmente de toda África y Asia. Fueron creando distintos tipos de factorías que eran ciudades amuralladas, ciudades fortificadas, ciudades con mucha pólvora, con muchos cañones, grandes ciudades, grandes fortalezas, en donde los barcos, si existía algún tipo de amenaza, algunos piratas o alguien quería hacer algo, esos barcos sufrían un daño, esos barcos iban navegando constantemente en cada una de estas ciudades hasta que llegaban al lugar donde querían llegar. Y de esa manera iban y venían mucho más protegidos, iban y venían mucho más cómodos y protegidos. Esas factorías también eran puntos claves que los ayudaban para poder sostener este sistema mundo europeo. Más adelante nos va a tocar analizar cómo este sistema mundo europeo permitió la chispa, como dice Haussmann, que después permitió crear la
o que explote, mejor dicho, la revolución industrial.